Bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Como dijo nuestro hermano Edwin, somos una familia que avanza por la gracia de Dios y es solamente su gracia la que nos ayuda y nos impulsa a poder seguir avanzando en el día a día. Hoy, hermanos, en esta mañana vamos a comenzar una serie de prédicas que se van a basar en la epístola de Santiago o Jacobo, como se llamaba, y espero que la gracia de nuestro Señor esta sea de mucha bendición y de crecimiento para nosotros, mientras nosotros nos vamos a ir sumergiendo en estas aguas frescas que trae esta epístola. La epístola de Santiago está llena de enseñanzas prácticas, claras y beneficiosas para todo creyente. Y antes de poder iniciar, vamos a ver por unos minutos el trasfondo que tiene la epístola para poder entender por qué Santiago escribió esta carta. La epístola tiene como autor a Santiago o Jacobo, y nos tendríamos que preguntar, ¿cuál Santiago? En la Biblia hay 4 nombres para Santiago, pero el Santiago o los eruditos quedan y terminan dándose de acuerdo en que el escritor de esta epístola es el hermano de Judas. Y el hermano de Judas fue también el hermano o el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. El escritor de esta carta es el mismo Santiago que recibió una aparición especial de Jesús en la resurrección. Cuando ves 1 Corintios el capítulo 15, el versículo 7, el apóstol Pablo nos dice que también se le apareció a Jacobo. ¿Quién Jacobo? Este Santiago, el que escribió esta epístola. Este Santiago fue probablemente, cuando Jesús se le apareció, la causa de su conversión, porque antes de eso, todos los hermanos del Señor no creían en Él, como nos narra Juan capítulo 7. Cuando Jacobo siguió al Señor, lo hizo con gran devoción. Una historia temprana de la iglesia dice que Santiago fue tal hombre de oración que sus rodillas tenían callos grandes y gruesos que parecían las rodillas de un camello. También dice que Santiago fue martirizado en Jerusalén, ya que lo empujaron desde el punto alto del templo. Sin embargo, la caída no lo mató, y en el suelo fue golpeado hasta morir. Incluso cuando lo estaban atacando, él estaba orando por sus atacantes. Santiago se transformó en dirigente de la iglesia madre de Jerusalén, como nos narra Hechos capítulo 15, y fue una columna de la iglesia a quien el apóstol Pablo presentó su informe acerca de su experiencia como misionero. Es probable que esta carta de Santiago se haya escrito aproximadamente entre el año 45 y 48 después de Cristo. Cuando vamos al libro de Santiago, a la epístola, en el versículo 1, Santiago hace su carta de presentación diciendo que Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y tiene el propósito de enviar esta carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Aparentemente Santiago se preocupaba por todos los judíos que se habían convertido al cristianismo, que antes habían formado parte de la congregación de Jerusalén, pero ahora residían en todas partes del mundo. Esta dispersión se incrementó después del martirio de Esteban y también durante la persecución bajo Herodes Agripa I, en el capítulo 12 de que nos narra el libro de Hechos. El historiador Josefo describe la situación de esta manera. Ahora, estos judíos han emigrado a todas las ciudades y es difícil encontrar un lugar en el mundo habitado que no haya admitido a este grupo de hombres y que no sea posesión de ellos. Santiago es uno de los libros del Nuevo Testamento, hermanos, con más características judías. Esta carta contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento y 20 alusiones al sermón del monte que dio el Señor Jesús. Incluso
se retiene un nombre hebreo para Dios en el capítulo 5, el versículo 4 de esta epístola de Santiago, cuando él dice Señor de Sabaoth, o en otras palabras, Señor de los ejércitos. El reto a los que leen esta carta por primera vez y a todos los cristianos es: si posees una fe genuina en Cristo para la salvación, demuéstrala. Este es el reto para todos. Si poseemos una fe genuina en Cristo para la salvación, demuéstrala. El contenido de esta carta se puede considerar como la presentación de 4 evidencias de la verdadera fe. La primera: los cristianos son instados a perseverar en el sufrimiento con alegría. Lo segundo: a servir espontáneamente como resultado de su fe. Lo tercero: son advertidos a hablar sabiamente. Y lo cuarto: a mostrar buen sentido en las relaciones con otros en sus vidas. Hoy vamos a iniciar esta hermosa aventura en la epístola de Santiago y vamos a ver en esta mañana, hermanos, gozo en las pruebas. Y está basado en el capítulo 1 ahí de Santiago, en el versículo del 2 al 4 que vamos a leer. Dice así: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Lo leemos otra vez. Dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Vamos a orar por un momento. Padre, Señor, gracias por esta mañana, porque nos aventuramos, Señor, a poder estudiar, meditar y compartir juntos, Señor, esta hermosa epístola que tú decidiste que esté aquí en tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla, ayúdanos, Señor, a aplicarla, ayúdanos, Señor, a amarla, y ayúdanos y dirígenos tú, Señor, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, y que lleguemos siempre a una verdad. Que seas tú ministrando nuestros corazones, Señor, porque tú eres el mejor que nos conoce a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y sabes cómo estamos hoy en estos momentos. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, y sé tú llevándote, Señor, toda la gloria, la cual eres digno, Señor, de recibirla. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, aflicciones y problemas siempre visitan a nuestras vidas. Y esta es una realidad. Las aflicciones y los problemas siempre visitan nuestras vidas. Unas más serias que otras. A veces estamos tan bien y de la nada empiezan a llegar los problemas, ¿no? De la nada perdemos el trabajo, de la nada se enferma un familiar, de la nada al final se te acaba el gas, de la nada tienes que pagar los servicios, te llegan las cuentas del banco, y así consecutivamente empiezan a venir uno tras otro, y tú dices, ¿por qué me vienen todos estos problemas? Pero la realidad de todos es que los problemas y las aflicciones siempre visitan nuestras vidas. Unas relativamente fáciles y otras terriblemente difíciles. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las aflicciones y las pruebas que nos visitan? Y de eso se trata el pasaje que acabamos de leer. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante cualquier aflicción y prueba que nos visite? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y vamos a ir respondiendo a esta pregunta viendo en primer lugar que nuestra actitud tiene que ser gozo en las pruebas. Eso es lo que nos dice el versículo 2 que acabamos de leer. Y si volvemos a leer, dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen
en diversas pruebas. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en medio de las pruebas? Al leer este pasaje, la respuesta salta a la luz. La actitud debe ser una actitud de alegría y gozo. Ni bien escuchamos esta respuesta, nuestras mentes rápidamente empiezan a decir, ¿cómo? ¿Cómo es que debo de tener gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo es que debo de alegrarme porque estoy sufriendo? ¿Cómo es que debo de sentir alegría cuando me enfermo, cuando los problemas vienen a mi vida? Y la respuesta es, así es. Debemos de tener gozo en medio de las pruebas. Es más, Santiago dice, no solamente tengan gozo. Si cuando leemos este pasaje dice, tengan por sumo gozo. En otras palabras, se traduciría, tengan todo gozo. Ese es el énfasis del pasaje. Pero, ¿qué quiere decir Santiago cuando dice que debemos tener todo gozo o sumo gozo cuando nos hallemos en medio de las pruebas? No significa que vamos a saltar de carcajadas y vamos a saltar de alegría. ¡Qué bien que estoy pasando problemas! ¡Qué divertido es pasar por esto! Me quedé sin trabajo, ¡qué genial! Ahora voy a poder descansar, voy a poder dormir más. Uy, no tengo dinero para pagar los servicios, no importa. Me quedaré sin agua, sin luz, no hay problema, voy a estar feliz. Cuando los bancos me llamen por las deudas pendientes, voy a estar contento porque les voy a cortar la llamada y de esta manera voy a decir no les voy a pagar. Cuando no hay para la comida, cuando nos enfermemos con una enfermedad terrible, no es que vayamos a saltar de alegría, ¿no? Y vayamos a decir, esto es lo que mejor me ha pasado en la vida, soy tan feliz que me haya ocurrido todo esto. Pero la verdad es que las Escrituras no nos llaman a pensar de esta manera, pero sí nos llama a decir como Job dijo en el capítulo 1, en el versículo 21, cuando todas las pruebas le vinieron de porrazo a Job, él terminó diciendo, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. El gozo que la palabra de Dios nos habla, hermanos, no es un gozo irracional. No es que no podamos llorar en algún momento por las pruebas que estamos pasando o sentirnos cabezones de tanto pensar en medio de las circunstancias que estamos atravesando. No es un gozo cuando todo va bien y que cuando todo va mal, entonces ya no hay gozo. El gozo que nos habla el Señor en su palabra es un gozo racional. Entonces, ¿en qué consiste este gozo racional? En tener calma, en tener paz, en tener confianza en el Señor, saber que en medio de las pruebas Dios está haciendo algo bueno, saber de que Dios tiene el control de toda mi vida. Cuando la palabra de Dios se hace presente en mi vida, cuando recuerdo las promesas de Dios y le creo que esta circunstancia no es el final de mi vida, sino que es el medio que Dios quiere usar para seguir madurando, donde tengo que doblar mis rodillas para dejar todos mis afanes delante de su presencia y tengo que dejar todas mis preocupaciones en oración. Su promesa es que cuando yo haga eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Y podré tener gozo, podré tener paz, podré tener confianza en que Dios obrará y hará conforme a su voluntad, y que esa voluntad en medio de todas las circunstancias siempre será buena, agradable y perfecta. Por ello el Señor nos manda a tener por sumo gozo, por todo gozo, ya que nuestra actitud durante la lucha determinará cómo seremos después de que termine la prueba. Por eso, hermano, fijémonos que Santiago nos dice que debemos de tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y vamos a ver dos palabras interesantes que usa el autor en medio de este pasaje. Una de ellas es el verbo hallar o
o ayer, que significa caer en manos de, e implica lo inesperado de las pruebas. Esta palabra también es usada en Lucas 10:30, cuando el Señor dice que un hombre cayó en manos de ladrones y que fue socorrido por un buen samaritano. Hermanos, una realidad que a veces no nos damos cuenta es que cuando menos lo imaginemos, los problemas vienen, las pruebas vienen a nuestra vida, parecería que todo nos está yendo bien y de la nada empiezan a llegar los problemas como le sucedió a Job. Lo interesante de Job, cuando empiezas a leer su vida, él estaba tranquilo ofreciendo sacrificios. De la nada viene uno de sus sirvientes y le dice: oh Señor, cayó fuego del cielo y consumió todo tu granero. Oh Señor, vinieron otros pueblos y mataron a todo tu ganado y se lo terminaron llevando. Viene otro y dice: oh Señor, tus hijos tenían banquete y todos terminaron muriendo. Y los problemas venían uno tras otro, tras otro, tras otro, mientras que Job estaba en un momento tranquilo, sin esperar todo lo que iba a ocurrir. Dios permitió que todo esto le ocurriese, porque Dios tenía un propósito en la vida de Job. Y al terminar el capítulo o el libro de Job, en el capítulo 42, empezamos a entender del por qué ocurrió todo eso, que fue para que Job conociera al Señor. Y está ese libro de Job, para que todos los creyentes puedan entender que los justos también sufren. Parecería nombre de novela, ¿no? Los justos también sufren. Y esa es una realidad. Los justos también sufrimos. La segunda palabra es la palabra traducida diversas, que significa de varias clases o de todas las clases. Es decir, no es cuando las pruebas sean sencillas, sino cualesquiera que sean esas pruebas, sean de salud, económicas, familiares, de todas las clases y de cualquier intensidad. El mandamiento sigue siendo el mismo. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. El autor Santiago nos llama a recordar el Evangelio, a recordar la palabra de Dios, a decirnos: créanle a Dios. No debemos tener una actitud derrotista ante las pruebas, ni una actitud depresiva ante las pruebas. Por más que parecería que nada tiene solución, debemos de levantar nuestra mirada en aquel que es poderoso para salvarnos, en aquel que es poderoso para ayudarnos, en aquel que es poderoso para socorrernos, aquel que es misericordioso, en nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso David dijo en el Salmo 121, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? O alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que cuando comprendemos quién es nuestro Dios, cuando comprendemos quién es nuestro Creador, cuando comprendemos la magnitud y el poder que tiene Dios, que con solo una palabra basta para cambiar nuestra realidad, podremos acercarnos y poder decir: Señor, ayúdame, que necesito de tu intervención. Vayamos por un momento, hermano, voltea la página de ahí de Santiago, solo una página más, al capítulo 12, el versículo 2 de Hebreos, que nos dice en quién, o que nos llama el autor de Hebreos, que nos dice que tenemos que colocar nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Y Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En otras palabras nos dice: Jesucristo es el único que puede comprendernos, que sabe que es pasar por distintas pruebas, que sabe que es sufrir, que sabe que es ser tentado en todo, que sabe que es ser despreciado por la gente que él amaba, que sabe que es ser dejado por aquellos que se consideraban sus discípulos y que lo iban a seguir incluso hasta la muerte,
que sabe que es ser despreciado por su propia gente. Él es el único que puede comprendernos. Él es el único que sabe qué sentirse. Y por eso la actitud que el Señor tuvo en medio de las pruebas nos debe de animar, porque Él no permitirá que seamos probados más de lo que no podamos soportar, que no permitirá que seamos destruidos. Y tenemos que tener la actitud que tuvo Cristo en medio de las pruebas. Y ahí el versículo 3 de este capítulo 12 de Hebreos nos dice, 12:3, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. En otras palabras, miren a Cristo, vean a Cristo, reflexionen en lo que Cristo tuvo que soportar cuando fue apedreado, mejor dicho, cuando sufrió por mano de los romanos, cuando lo castigaron, cuando tuvo que llevar todo el camino hacia la cruz. ¿Con qué fin? Para que no se canse ni se desanime en su corazón. Cuando empezamos a colocar la mirada en alguien que no cambia, en alguien que nos comprende, en alguien que es todo suficiente, podremos descansar, podremos no desanimarnos, porque diremos, mi Señor atravesó por todo esto y Él me va a comprender. Por eso tenemos el llamado en Hebreos capítulo 4 de los versículos 15 y 16, el llamado a acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para poder presentarnos delante de Él y exponerle todas nuestras cargas, y que Él responderá por medio de su respuesta, y responderá con gracia en medio de nuestras vidas. Y en medio de las pruebas, hermanos, de que tenemos que tener por sumo gozo, tenemos que recordar en segundo lugar que no estamos solos. Esta es una realidad. No estamos solos. Cuando volvemos al pasaje de Santiago, el capítulo 1, el versículo 2, Santiago inicia diciendo, tengan por sumo gozo. Y lo curioso es la posición en la cual él escribe. Y ahora dice, hermanos míos. Lo normal sería, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero lo interesante es que Santiago escribe, tengan por sumo gozo, hermanos míos. ¿Y por qué hace eso? Porque antes de decirles de las pruebas, en un tono amoroso, en un tono pastoral, en un tono paternal, Él les dice, ustedes son mis hermanos. Hermanos, ustedes no están solos. Esas mismas pruebas también las pasamos nosotros. Estamos también orando por ustedes. Pueden contar con nosotros. Ustedes están sufriendo bajo presión. Los ricos los oprimen, han tenido que dejar su país natal, han dejado atrás sus casas, sus familias, sus trabajos, pero tienen que entender, hermanos, que no están solos. Sus hermanos, la iglesia del Señor, está intercediendo por ustedes. Ustedes, hermanos, son nuestros hermanos en Cristo. Los amamos y nos preocupamos por ustedes. Cuando las pruebas nos empiezan a agobiar, es como un sentirnos solos, que nos hemos quedado solos aquí en este mundo. Pero eso no es cierto. Hermanos, en medio de las pruebas, debemos de recordar que no estamos solos. Hay una iglesia que nos ama, que se duele cuando pasamos por distintas circunstancias, que se duele cuando pasamos por enfermedades, cuando atravesamos pruebas, que se identifica con nuestro dolor y sabe todo, y sobre todo, hermanos, ora, intercede a Dios por nuestras vidas. Estamos en una iglesia en la cual nos preocupamos los unos por los otros, donde oramos por los unos por los otros, donde nos preocupamos los unos por los otros, y no estamos solos. Y es por eso lo hermoso de ser una iglesia, en que no estamos solos. Porque cuando pasamos por distintas pruebas, podemos estar seguros que va a haber alguien que está orando por mí. Que aunque yo piense que estoy solo,
Siempre habrá alguien que el Señor pondrá en su corazón mi nombre para que pueda interceder delante de Él y decirle: Padre, ten misericordia y ayuda. Estamos, hermanos, y debemos de estar siempre unidos. Debemos de estar orando los unos por los otros. Debemos de estar apoyándonos los unos por los otros. Debemos de dejar de pensar que estamos solos, porque eso no es la verdad. Satanás es muy astuto. Va a colocar en nuestras mentes de que estamos solos, de que si le contamos nuestro problema a alguien, va a terminar siendo un estado de Facebook, siendo una historia de Instagram, terminando siendo una historia de Twitter, terminando en una pancarta por ahí por los vecinos. Pero eso no es verdad. No estamos solos. Y si eso ocurrió en su momento, déjame decirte que eso nunca más va a ocurrir. Porque la realidad es que delante de Dios, cuando alguien nos comparte algo a nosotros, es nuestra responsabilidad guardar eso para nosotros, para poder interceder delante de Dios y saber que somos hijos e hijas del Rey, que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, no estamos solos. Y en tercer lugar, hermanos, tenemos que entender el propósito de las pruebas. El versículo 3 de Santiago, capítulo 1, nos dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Por qué podemos enfrentar con gozo cualquier tipo de prueba que venga a nuestras vidas? Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en el mismo texto. Porque sabemos que Dios tiene un propósito para enviarnos las pruebas y permitir que éstas ocurran en nuestras vidas. Y este propósito es para que crezcamos en paciencia. Se nos da a entender, y quiero que vayamos y entendamos a Santiago, que Santiago dice sabiendo, que ustedes ya saben, que ustedes tienen conocimiento, que cuando vamos a enfrentar cualquier prueba, nuestra fe es probada. Es decir, en medio de las pruebas se nos preguntará a quién le estamos creyendo, en quién está puesta nuestra confianza, y que después de pasar esta prueba producirá paciencia. Y esto, hermanos, es algo muy bueno para nosotros. Dios tiene un propósito en las pruebas. Las pruebas no vienen a nosotros por casualidad. No es como algunos piensan, ¿no? Que el mundo empezó a confabular en contra de nosotros para que todo nos va mal. No es que a tu jefe en ese momento se le ocurrió y dijo: uy, sí, hoy tengo ganas de despedirte, y termina despidiéndote. No es que de la nada nos enfermamos, no es que de la nada ocurren problemas, no es por casualidad. Si somos creyentes, tenemos que entender que en medio de esas pruebas, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Tenemos que entender que quien gobierna todo este mundo es Dios, y que nada, absolutamente nada, ocurre por casualidad. Dios nos enseña en su palabra que todas y cada una de las pruebas que nos vienen son pruebas de nuestra fe. Dios prueba nuestra fe para ver si somos fieles a Él, si somos inamovibles en nuestra fe y fidelidad a nuestro amado Señor y Salvador. Dios está muy, pero muy interesado en formar nuestro carácter. Y esto, hermano, está por encima de nuestro confort. Dios está interesado en formar nuestro carácter. Está incluso muchísimo más interesado en todas las bendiciones que podría darte, ya sean económicas, entre otras cosas. Lo malo, hermanos, o lamentablemente, es que nosotros pensamos al revés. Nos interesamos más por nuestro confort que por nuestro carácter. Nos preocupamos más por tener más cosas que por formar nuestro carácter. Por eso Dios
es Dios. Y por eso Dios sabe lo que hace. Cuando nos llegan diversas pruebas, podemos estar seguros que hay un propósito detrás de ello. Y ese propósito es que crezcamos en paciencia. Y tal vez preguntes, ¿y qué es paciencia? La palabra paciencia en el griego es hupomone. Es una palabra compuesta de dos palabras. Hupo, que significa debajo, y mone o meno, que significa permanecer o soportar. Esta es o significa, mejor dicho, es una palabra activa, es decir, no significa resignación. No significa que cuando me vengan los problemas, bueno, pues, ¿qué me queda? No se trata de eso, sino que esta palabra o paciencia significa permanecer. Tiene la imagen de alguien bajo una carga pesada que tiene la resolución de permanecer allí en lugar de tratar de escapar. Es aquella persona que cuando está corriendo en una carrera, por más que se lesione, no es que se quita de la carrera, sino que sigue permaneciendo y corriendo ya sea en un pie, porque quiere perseverar para poder llegar a la meta. Esta palabra no describe una espera pasiva, sino el sufrir sin rendirse. No es la cualidad de esperar sin hacer nada, sino la cualidad que nos ayuda a terminar la maratón. Porque una vez que sea probada nuestra fe, el resultado de ella será perseverancia, confianza en Dios. Y si no perseveramos, entonces el resultado podría ser incredulidad, enojo, murmuración, queja, desánimo, porque no hemos comprendido que tenemos que perseverar y tener gozo en medio de las pruebas. Debemos de entender que las pruebas que pasan en nuestras vidas no son casualidad. Eso tenemos que tener bien en claro, que son permitidas por Dios para que nuestra confianza, para que nuestra fe pueda crecer. Debemos de saber que en esta prueba, de que en prueba hemos salido victoriosos por la inmensa gracia de Dios. Que en medio de esas pruebas la incredulidad se va alejando de nosotros. La duda, el afán, la angustia, la soledad se empiezan a alejar. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia nos irá perfeccionando a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y estaremos seguros que el mismo Dios que me ayudó en esos momentos difíciles cuando pasé en el pasado, será el mismo Dios que me ayudará en el presente y que me ayudará a crecer en fe. Ese mismo Dios estará conmigo de prueba en prueba, de victoria en victoria, porque Dios no cambia y sigue siendo el mismo. Nosotros cantamos un corito de prueba en prueba, de victoria tras victoria. Cristo sigue siendo el mismo y seguiremos con Él. Dios, hermanos, Él es sabio. Y es por eso que Él nos llama en su infinito conocimiento, en su inmutable sabiduría. Nos dice, permanece en la batalla. No te rindas. Sigue siendo fiel. Confía en mí en medio de tus pruebas. Yo estoy contigo. Yo estoy allí tomando tu mano derecha y diciéndote, no temas, que yo te voy a ayudar. Permanece fiel. Sigue caminando. Esa debería de ser nuestra actitud ante las pruebas. Confiando en Dios, creyéndole a Dios que Él no nos dejará, ni no nos desamparará. Y cuando estemos confiando, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, perseverancia, y que nuestra fe va a ir creciendo, nos llega el versículo 4 para decirnos en Santiago capítulo 1, y que esta paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seamos perfectos y completos sin que nada les falte.
El propósito de las pruebas de nuestra fe es que se produzca paciencia, perseverancia para seguir avanzando en el día a día, confianza en la gracia de Dios, y esta paciencia llegue a tener su perfecto resultado. ¿Qué significa eso? Significa que no debemos interferir con el plan de Dios para nuestra vida, de perseverar durante nuestras dificultades para que la obra de Dios que ha comenzado en nosotros sea llevada a buen término. Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros podemos interferir con el plan de nuestras vidas? Recuerdo cuando tenía alrededor de 7 años. Estaba en una cancha de fútbol, había una pendiente, y con un amigo agarrábamos y estábamos jugando quién empujaba más rápido. Yo lo empujé y sin darme cuenta él vino y me empujó. Producto de ello caí mal y mi mamá, previo a eso, me había mandado a comprar querosene. Yo no sé cuántos se acuerdan que tenían una cocina querosene, ¿no? Que tenías que bombear y sacabas brazo hasta que pueda encenderlo. Entonces mi mamá me había mandado a comprar querosene, pero yo me había quedado jugando. Resulta que me había lesionado. Cuando estoy yendo ya me acordé que tenía que ir a comprar, ya no podía ir porque ya me había lesionado. Me llevaron al hospital, me hicieron una placa, se dieron cuenta que el hueso estaba partido, el hueso del peroné, y entonces, ¿qué me pusieron? Un yeso. Por 2 meses, si mal no recuerdo, o tal vez me estoy equivocando, estuve con ese yeso, pero era verano. Y tú sabes que tener un yeso, o los que han tenido yeso en verano, saben que eso pica, suda, y la verdad es que yo estaba desesperado siendo un niño. Mi mamá, al ver mi desesperación, ella fue práctica. Ella en ese entonces vendía menudencia en un mercado y tenía un cuchillo bien grande donde ella cortaba el hígado, el bofe, el mondongo. ¿Qué hizo? Agarró ese yeso y ella misma lo cortó. No esperó a que el médico me quitara el yeso, sino que ella misma tomó la iniciativa y lo terminó sacando. Por la gracia de Dios, el hueso terminó soldando bien, si no tuviera una fractura o si no estuviera lesionado. Pero la realidad es que nosotros, a veces, hermanos, tratamos de ayudar a Dios en medio de nuestras pruebas. Que a veces ante nuestra desesperación, en medio de nuestra angustia, somos como mi mamá, que tratamos de cortar lo que está causándonos ese momento de sufrimiento y no permitimos que termine el tiempo indicado por el médico para poder obtener un buen resultado. Y nosotros somos así, tratamos de acelerar las cosas, y eso no está bien, hermanos, porque debemos de serle fiel a Dios en medio de las pruebas. Debemos de creerle, debemos de confiar en la providencia y soberanía de Dios para nuestras vidas. No permitimos a veces, hermanos, que la paciencia tenga su resultado cuando nos quejamos, cuando no le creemos a Dios, cuando murmuramos, cuando nos rebelamos contra la voluntad de Dios, como el pueblo de Israel en el desierto, en medio de las pruebas que ellos estaban pasando, no confiaron en Dios. Y a pesar de que habían visto tantos milagros, ellos habían visto cómo el Señor había mandado 10 plagas, los habían sacado de la esclavitud, habían visto cómo el mar se había abierto en 2, habían visto cómo el agua había salido de la roca, habían visto cómo cada mañana el maná descendía y tenían pan del cielo. Ellos habían visto y habían comido carne. Ellos habían visto cómo el Señor a través de Moisés les daba la victoria, que cuando Moisés levantaba sus manos, ellos terminaban conquistando. Pero a pesar de todo eso, cada vez que tenían un problema, se quejaban, murmuraban en contra de Dios. Y se decían, hoy me va mal. En cambio, cuando estaba en Egipto, podía comer pan. Oh, no puedo comer carne. Cuando estaba en Egipto, podía comer carne. Oh, no puedo tomar leche. Cuando estaba en Egipto, tomaba leche. Pero lo que no se acuerdan es que eran esclavos. No eran libres. Podían tener comida, pero eran esclavos.
Ahora son libres y tienen todo lo demás, pero seguían pensando porque no le creían a Dios. Y la verdad, hermanos, es que a veces nosotros somos como ellos y nos empezamos a quejar y nos quejamos una y otra vez, renegamos y le decimos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tiene que ocurrir a mí? Si yo te sirvo, si yo hago esto, si yo ofrendo, si yo voy al culto, si yo hago esto, Señor, ¿por qué me tiene que ocurrir a mí? Pero mira a mi hermano, mira a tal persona, ¿por qué eso no le ocurre a esta persona, sino a mí? Cuando nosotros empezamos a quejarnos, eso no nos permite crecer, no nos permite madurar, sino que nos quedamos como bebés espirituales y no entendemos por qué no crecemos. No entendemos por qué decimos: tengo tanto tiempo en la iglesia, pero no entiendo por qué sigo siendo así. Y la verdad es porque seguimos siendo bebés espirituales. Porque no podemos entender todavía la palabra de Dios. En otras palabras, no le creemos a Dios. Y muchos cristianos nos quedamos en esa posición cuando nos quejamos que estas pruebas, y no dejamos que estas pruebas produzcan la paciencia o la perseverancia y que ésta llegue a su perfecto resultado. Charles Spurgeon dice acerca de este texto: la tendencia natural de los problemas no es santificar, sino inducir al pecado. Un hombre es muy propenso a volverse incrédulo bajo la aflicción. Esto es un pecado. Es propenso a murmurar contra Dios bajo ella. Esto es un pecado. Es propenso a recurrir a alguna manera corrupta para escapar de sus dificultades. Esto es pecado. Por eso se nos enseña a orar: no nos dejes caer en la tentación, porque la prueba lleva en sí su medida de tentación, y si no fuera neutralizada por la gracia abundante, nos llevaría a pecar. Dios, en su gracia, nos ayuda en medio de las pruebas. Él no permitirá que seamos probados más allá de lo que no podamos soportar. Y esta paciencia, hermanos, tiene que tener su perfecto resultado. Y cuando leemos este pasaje, el versículo 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, esta palabra resultado es ergo, que significa trabajo. En otras palabras, conforme nosotros hayamos trabajado en la paciencia o en la perseverancia, tendremos los resultados de ese trabajo en Cristo. Todos acá trabajamos. No hay nadie que pueda decir: si estás buscando trabajo, igual ante eso te buscas la forma en la cual puedas obtener un recurso. Y cuando tú trabajas, como resultado, ¿qué es lo que recibes? Un sueldo. Y si no te pagan, vas a renegar, porque vas a decir: oye, he trabajado, ¿no? Merezco que me pagues. Tienes que pagarme. Lo mismo, cuando trabajamos en la paciencia, podemos obtener un resultado de ese trabajo en Cristo, de haber confiado en la providencia divina, de creerle a Dios en medio de las pruebas, de madurar en la totalidad de todas las áreas de nuestra vida. No solo, hermanos, que crezcamos en la paciencia, sino también en la esperanza. Que podamos crecer en el dominio propio, en el gozo, en la paz, en la mansedumbre, en la templanza, en todo el fruto del Espíritu Santo. Y este resultado de trabajar en la paciencia en medio de las pruebas, confiando en la gracia de Dios que nos va a sustentar en medio de ellas y todos los días, y nos traerá a buen recaudo cuando todo pase. Cuando estamos atravesando las pruebas, no estamos solos. Y la mejor forma de graficarlo es aquella: cuando el Señor está en la barca, el Señor se fue a la popa a dormir, y todos los discípulos, en medio de una dificultad, empezaron a sacar el agua y empezaron a decirle al Señor: ¿no te importa que perezcamos? ¿Por qué sigues durmiendo?
Pero la realidad, hermanos, en medio de ella es que esa barca nunca se iba a hundir, porque Jesucristo estaba en la barca. Por más que los discípulos dijeran, nos hundimos, era mentira, porque Jesús estaba ahí. El dueño de todo, el Rey de Reyes, el creador del universo, estaba en esa barca. Y así sea si duerme o está despierto, tu barca nunca se va a hundir, porque Dios está con nosotros. Y la realidad, para que tenga su perfecto resultado esta paciencia, tiene un fin, y está en ese mismo versículo 4 de Santiago, en la parte final que dice, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Eso nos quiere decir, hermanos, para que seamos íntegros, maduros delante de Dios, donde el fruto del Espíritu Santo se hará evidente en nuestras vidas. Porque la madurez, hermanos, no es un conocimiento teológico únicamente, donde tú te puedes saber todos los libros de la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, y poder decir, yo sé todo esto. No, la madurez no es un conocimiento teológico únicamente, sino que es fidelidad en medio de la prueba diaria. Eso es madurez. Fidelidad a Dios en medio de la prueba diaria. Y Dios utiliza las pruebas para nuestro crecimiento, para que nosotros podamos madurar. Quiero que entendamos, hermanos, que la madurez es lo que somos, no lo que sabemos. Tú puedes tener a cristianos que saben muchísimo, pero no son maduros. ¿Y cómo sabemos que no son maduros? Conforme ellos responden ante cada situación y ante cada circunstancia. Y siguen siendo inmaduros. Porque la madurez no es la madurez es lo que somos. Cómo tomamos las decisiones en medio de cada prueba. No es el conocimiento. Es un fruto que vemos y desarrollamos durante la crisis. El Señor nos llama a tener gozo en medio de las pruebas. La palabra de Dios, hermanos, en esta mañana nos enseña que no debe ser extraño para nosotros pasar por pruebas y dificultades, porque a través de esas pruebas y dificultades Dios sigue tratando con nosotros, porque en cada prueba se mostrará a quién le creemos, a quién le somos fieles, en quién está puesta nuestra confianza, y podremos entender que la prueba de nuestra fe producirá paciencia, perseverancia, será el fruto de pasar por dificultades y tener victorias, que nuestra paciencia será fortalecida. Hermano, en la medida que nuestra paciencia se incrementa, vamos a ser capaces de enfrentar mayores dificultades y seremos más aptos para realizar la obra de Dios. Y tal vez tú digas, no, discúlpame, pastor, pero yo no quiero sufrir más. Usted no sabe todo lo que yo he pasado. Usted no sabe todo lo que yo estoy viviendo. Y todavía me dice que voy a seguir pasando más pruebas. Todavía me dice que voy a seguir sufriendo. Todavía me dice que voy a tener que pasar por más dificultades. Y la verdad es que sí. Porque a ti no te ha venido todo lo que tuvo que pasar Job. A ti no te ha venido todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. A ti no te ha venido todavía todo lo que tuvo que pasar Esteban. A ti no te ha venido todavía lo que tuvieron que pasar los apóstoles. A nosotros no nos ha venido todavía lo que en muchas ocasiones en las Escrituras les ha tenido que ocurrir. Pero hay una realidad. El Señor seguirá tratando con nuestra vida. El Señor está tan, pero tan interesado en formar nuestro carácter. Y si tú dices, yo no quiero que el Señor forme, pero tú eres un hijo de Dios, así a ti no te guste, el Señor seguirá formando tu vida.
Y para eso tenemos el libro de Jonás. Para los que se oponen a la voluntad de Dios, no te preocupes. Dios sabe cómo tratar tu vida. Y sabe cómo usar los medios para llevarte a madurar y hacer lo que Dios te llama a hacer. El propósito de Dios es para que seamos mejores y podamos obedecer lo que Él manda a nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Tener gozo en medio de las pruebas. Y recuerda, hermano, que este gozo no es un gozo irracional, es un gozo racional, pensante, reflexivo. ¿Y por qué reflexivo? Porque traigo a conocimiento y lo traigo a mi corazón quién es Dios. Y por eso podré avanzar en medio de las pruebas. Vamos a ponernos de pie. Padre, en esta mañana estamos aquí reunidos en tu nombre. Señor, solo tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí. Señor, sabes las distintas dificultades por las que hemos atravesado o estamos atravesando. Sabes, Señor, de todas las cosas que nos vienen. Y en muchas ocasiones, Señor, nos han venido como si estuvieran apedreándonos o llenándonos, Señor, de cosas. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Y hoy en esta mañana, Señor, tú nos dices que debemos de tener gozo en medio de las dificultades. Y que este gozo no es un gozo irracional, sino que es un gozo racional de saber que tú tienes el control de todo, de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros, de que tenemos a nuestros hermanos, Señor, para poder orar los unos para los otros, de poder contarnos los unos para los otros, de poder animarnos los unos con los otros, Señor. Gracias porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque tú, en medio de esa prueba, tienes un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito, Señor, es para que seamos maduros, para que podamos madurar en fe, para que podamos ser perseverantes, para que podamos tener paciencia y que el fruto de tu Espíritu Santo se pueda hacer evidente en nuestras vidas, donde el amor, la fe, el gozo, la perseverancia, la mansedumbre, la templanza, Señor, la bondad pueda relucir en nuestras vidas y poder mostrarte a ti en medio de las dificultades. Que a pesar de las dificultades que podemos atravesar, Señor, y sentirnos acongojados, sentirnos preocupados, podamos entender de que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor, nada de lo que nos pueda ocurrir nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Que nada de lo que ocurre en este mundo, Señor, podrá hundir nuestra barca, porque tú estás con nosotros. Señor, tú nos amas tanto. Y a veces olvidamos, Señor, que nos amas con un amor pero tan grande que no permitirás que seamos destruidos. Que no permitirás que, Señor, que nos hundamos, sino que nos llamas, Señor, a poder creerte y a poder avanzar contigo en el día a día. Ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a ser íntegros en toda nuestra manera de vivir y a ser perfectos o maduros en todo nuestro caminar. Gracias porque no eres como nosotros, Señor. Porque a veces nosotros pensamos en tantas cosas, pero tú estás muy interesado en formar nuestro carácter, en que maduremos, en que seamos cada día más como Cristo. No ceses la obra en nuestras vidas, Señor. Sigue perfeccionándonos, Señor. Y, Señor, como diría en palabras de Agustín, Señor, manda lo que quieras mandar, porque sabemos que tú, Señor, mandarás algo bueno, agradable y perfecto, en tu soberana voluntad, lo mejor para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos siga redarguyendo para darnos cuenta que en medio de esas pruebas tú estás con nosotros y tienes un propósito. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y amén.